Estoy viviendo la transformación de las instituciones hacia instituciones más incluyentes. ¿Por qué tenemos miles de cruces todos los días de personas que van y vienen de los dos lados de la frontera? ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu legado cuando te vayas si no es el de haber ayudado a más personas a ayudar a más personas? Pero para ser el protagonista de un cambio se necesitan muchas más personas detrás impulsando el cambio. De que quien tiene la normalidad no del todo existe. Sí, exacto. Hola, bienvenidos a Construyendo, este espacio en el que compartimos la historia, la experiencia y los aprendizajes de personas extraordinarias que han logrado transformar nuestro entorno. Hoy estamos con el maestro Gonzalo Manrique. Gonzalo, bienvenido. Salvador, gracias por la invitación. Gonzalo es un académico, es un funcionario público, es una persona responsable de la formación escolar de muchos y muchos tijuanenses. Es padre de familia, es un extraordinario amigo. Y bueno, pues además de lo que acabo de expresar, Gonzalo, ¿quién es Gonzalo Manríquez? Gracias, Salvador. Pues, ¿quién es Gonzalo Manrique? Soy un tijuanense, papá de dos, esposo felizmente casado y con una tijuanense comprometido, creo, con la educación principalmente, ¿no? Como una manera de hacer o tratar de incidir en algún cambio en la ciudad. ¿Qué te hizo tomar la vocación de ser un formador de seres humanos? Yo creo que todos tenemos de alguna manera deseos de ayudar siempre a otras personas, y yo encontré la educación hace muchísimos años, o sea, hace 20 años, de hecho estoy cumpliendo 20 años este año como docente. Encontré un camino de formar principalmente servidores públicos o personas que gustaban por estar en la función pública y apoyarlos y ayudarles en ese camino, ¿no?, transformador. Las ganas ya las tenían, era cuestión nada más de enseñarles las herramientas o que aprendieran a utilizar herramientas y sus conocimientos en servicio de los demás. Después, ya en la Universidad Autónoma de Baja California también, que ya tengo ahí unos años, con jóvenes descubrí que es más fácil porque hay mucho más entusiasmo, hay mucho más corazón de parte de los jóvenes por querer cambiar el mundo, ¿no?, y su entorno. Entonces, ahí he estado, Salvador, en esos vaivenes, y últimamente me he estado adentrando un poco más en el tema de la educación también ya de manera transversal, ¿no?, tratando de que la educación sea inclusiva para todas las personas, ¿no?, porque ya cuando tantos años estás en la docencia, te empiezas a dar cuenta también que no solo tu materia o lo que tú impartes es importante, sino que el alumno tenga este proceso de aprendizaje garantizado y de que cualquier materia, aunque no sea la tuya, o cualquier gusto, se canalice y con ese mismo amor, ¿no?, que tienen los jóvenes por estudiar, cumplan su propósito, ya sea en la política o en la economía, ¿no?, o en la salud. No necesariamente en mi rango, pero eso es lo que he tratado de hacer, que se garantice o que se incluya, ¿no?, la educación para todos. UABC, Iberoamericana, Ibero. Universidad del Pacífico. Del Pacífico. Eres abogado. Soy abogado. ¿Dónde estudiaste? Soy abogado, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, hace 25 años egresé. Estudié en la Iberoamericana, aquí en Tijuana, la maestría en Administración Pública, hace 20 años. Me distinguieron mi alma mater, tanto UABC como Ibero, con designarme como docente. Coordiné un programa de gobierno en Ibero muchos años, y después, a invitación de Pacífico Universidad, abrimos una escuela que se llama una Escuela de Derecho y Gobierno, donde tenemos alumnos que estudian para gobierno, en Derecho Corporativo, Derecho de Empresas, y que también quieren estudiar el doctorado en Política. Entonces,
se ha ido ampliando un poco mi carrera en el tema o especializando. Y recientemente estudié una maestría en Administración de Instituciones Educativas porque creo que ya no solo es la docencia, sino cómo impulsas desde cualquier ámbito que estés la mejora continua en las instituciones o cómo garantizas que la educación sea incluyente para todos, ¿no? Entonces, pues por ahí esa es mi trayectoria en la educación. ¿Cuál te ha gustado más de los espacios en los que has estado? Definitivamente cada espacio ha superado al siguiente. El último, que es aquí en Pacífico, pues sí, abrir una escuela es un reto porque al final de cuentas es una aventura académica, pero también desde un punto de un modelo de negocio. Emprender en México pues no es fácil, pero hemos logrado esa meta, ¿no? Ese sueño tan anhelado que es transformar la vida de alumnos, ayudándoles a que cumplan una meta y que se superen y que eso se transforme en un cambio, ¿no?, en su entorno. Creo que esta última es la que más me ha gustado y te diría, Chava, yo creo que la que más atesoro es esta parte donde estoy viviendo la transformación de las instituciones hacia instituciones más incluyentes, ¿no? Sobre todo como papá neurodiverso y maestro neurodiverso, que si quieres ahorita te lo platico, ha sido como el reto ir aprendiendo y transformando y abriendo esa brecha. Creo que es la parte que ahorita me satisface más. Antes, porque me parece una beta extraordinaria de lo que estás haciendo como un formador profesional, antes de irnos a esa parte, me gustaría regresarme. Y lo dije en la presentación, eres como el responsable de la formación académica de muchos servidores públicos. Muchos. ¿No? Un poco porque había la intención de tener una formación profesional mayor cuando se tiene la responsabilidad pública y un poco por tu extraordinaria forma de reclutar alumnos cuando ves betas y tienes como un scouting adecuado, ¿no? Todos los alumnos te han salido buenos porque algunos resultados del gobierno Fíjate que no siempre son tan positivos y otros sí. a mí me gusta siempre no medir un alumno con otro alumno. Es decir, hay un alumno que trae un techo mucho más alto de aprendizaje. Es decir, tú lo ves y dices, él tiene una responsabilidad mayor y tiene más ganas de aprender. O a veces hay alguien que tiene una responsabilidad mayor y no tiene tantas ganas de aprender. Pero en lo general siempre me ha tocado ver que hay avances proporcionalmente a las ganas que ellos muestran. A veces decir que este proyecto, un trabajo, es mediocre o de mediano, siendo que es una persona que le costó muchísimo trabajo terminar la licenciatura, que fue padre muy joven, pero al mismo tiempo ayudó a su comunidad y al mismo tiempo trabaja en el gobierno y tiene una sinfín de problemas, pero tú ves que va a clase, cumple, tú ves que quiere superarse y esas mismas ganas que ves que le imprime a sus estudios, se los imprime a su trabajo. Entonces, me ha tocado incluso personas pues muy famosas o conocidas públicamente que toman sus clases desde sus oficinas a distancia. Puedo dar testimonio de muchos. En general, lo que más me ha marcado es ver a mis alumnos que desde hace 15 años tuve como alumnos de universidad, luego me buscaron para un posgrado y verlos ahora de directores, diputados, regidores, sí es algo que inspira a seguir haciendo la tarea, ¿no? Esa parte de ver cómo todos dentro de sus proporciones crecen, todos crecen, a lo mejor unos crecen de 5 a 10, otros de 50 a 60%, pero sí hay un crecimiento, ¿no? No podría decir que hay un alumno malo. Hay descarriados, inquietos, los políticos son inquietos por naturaleza, pero me parece que genuinamente buscan superarse para tener herramientas para transformar su entorno y creo que esa es la parte que me gusta apoyarles, ¿no? Una de las facetas de tu trabajo profesional es el análisis político.
y el análisis político de condiciones internacionales. Sí. Tengo la suerte, coincido en horarios con las cápsulas que haces, entonces me toca escuchar las entrevistas que haces para Uniradio, me parece. Sí, ahorita le decía a David Mejía que cumplo 10 años, ahora el 15 de septiembre. Un 15 de septiembre hace 10 años entramos ahí. Y de ahí con la mayoría de los medios de comunicación he tenido el privilegio de poder platicar de aspectos muy sencillos, Salvador, pero que el fronterizo vive a diario, ¿no? O sea, nosotros vivimos a diario el impacto de las remesas, de los aranceles y, bueno, de las remesas también. Bien. Y vemos si cruzamos a comprar o mandado o alguna situación, perfectamente entendemos que están aumentando los precios porque hay un impacto con los aranceles famosos. Como solo un fronterizo sabe cómo en la economía si ve en las casas de cambio cómo amaneció el dólar. Exacto, el tipo de cambio es algo más fronterizo, ¿no? Entonces, ha sido un privilegio estos 10 años, también ayudan mucho los personajes de la política que en estos 10 años en Estados Unidos han intervenido, explicar a veces, oye, ¿cómo es posible que esta situación que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, bueno, uno trata de explicar y analizar qué está pasando? Y ha sido una situación que fue muy casual, ¿no? Empecé con un análisis que me pidieron de que si veía yo viable que Donald Trump fuera a ser el candidato en el 2015 del Partido Republicano. En el primer periodo. Y yo dije que no veía cómo podría él ser el candidato y pues ya me he equivocado tantas veces como muchos otros al hacer el análisis, pero eso me llevó y ha sido un privilegio que incluso hasta del New York Times me han hablado para referirme con temas cuando hablamos de las rentas que ahorita estamos viviendo gracias a las políticas norteamericanas como una regresión de muchos tijuanenses que son sandieguinos, que están haciendo su vida acá y que ya se están regresando por algún tipo de previsión. Entonces, el platicar ya tantas cosas que impacta, Salvador, las políticas norteamericanas o mexicanas, nuestra relación San Diego-Tijuana, pues también ha sido un privilegio para mí poderlas explicar, ¿no? Que te hablen y te digan, no quiero hablar de la política mexicana, quiero que nos expliques cómo impacta esto, ¿no? ¿Cómo impacta el tipo de cambio? ¿Cómo impactan las remesas? Sí ha sido algo que he disfrutado muchísimo, ¿no? También. A mí me gusta mucho cuando explicas efectivamente y además para que lo entendamos los que no somos expertos en las materias, cosas como por qué tenemos miles de cruces todos los días de personas que van y vienen de los dos lados de la frontera, por qué es importante tener mano de obra en ese sentido, qué va a pasar con la mano de obra si baja en Estados Unidos, qué pasa si baja el valor del dólar con referencia al peso, ese tipo de cosas que a veces son muy complejas, pero las haces muy sencillas en la explicación. Por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Todos dicen, el tipo de cambio está bajando, qué bueno. Y nosotros en Tijuana decimos, no, porque nuestros vecinos vienen y gastan al tipo de cambio alto, les rinde más si es más alto. Entonces, entendemos que tampoco es necesariamente positivo cuando el dólar baja. Hemos entendido lo que es vivir y depender de Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos en estos últimos 5 años ha entendido lo amables que hemos sido también los mexicanos de recibirlos, tenerlos acá y de que sí podemos, que no nos salga ese Donald Trump que tenemos dentro a veces, sino que entender que somos una sola región fronteriza, creo que sí es una parte importante, ¿no? del trabajo, del análisis que dices que me encanta y y además que transmites con mucho gusto. Se nota que lo disfrutas efectivamente, que lo que nos estás explicando. ¿Tú eres tijuanense? Yo soy tijuanense, nací en Tijuana, mis papás de Tijuana. Mi abuelo, que en paz descanse, fue presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre 30 años, fue el presidente fundador de Coparmex. Y él tuvo una empresa de café que se llamaba, no sé si decir el Gol, ya el Café Sabarex. Y allá mi primo y yo, cuando nos portábamos mal en la primaria, nos mandaban castigados a separar el grano del café
y ahí mañosamente aprendimos que los echábamos en un bote de agua y los que flotaban ya eran los maduros y los que no los regresábamos. Entonces, pues sí, tengo gratos recuerdos de Tijuana, de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, de la cultura del esfuerzo y de la cultura del servicio, Salvador, que eso es sí o sí, no, si no sirves a los demás, pues no creo que puedas. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu legado cuando te vayas si no es el de haber ayudado a más personas a ayudar a más personas? ¿No? Eso es como que lo que creo que me enseñó mi abuelo sobre todo. Estos episodios, este programa que estamos haciendo, le denominamos Construyendo. Y tiene la visión de compartir con otras personas cómo construyen desde su propia perspectiva. Y me gusta mucho tu perspectiva en el sentido de que tú ayudas a construir que otros construían. Sí, es como el pay it forward que le llaman, es decir, a veces hay gente que quiere ser necesariamente el protagonista de un cambio, pero para ser el protagonista de un cambio se necesitan muchas más personas detrás impulsando el cambio. Y creo que todos somos buenos para algo. Cuando encuentras para qué eres bueno, creo que en mi caso el impulsar que otros que les gusta ir enfrente y vayan bien informados o que vayan con las herramientas necesarias, me da mucho gusto ver que a la gente le vaya bien. O sea, porque si a la demás gente le va bien, pues a nosotros nos va bien, ¿no? Entonces es una especie de trabajar de manera colectiva. Y creo que es muy de ahora, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, los coworking, los co-signings. O sea, ahora todo es un trabajo colaborativo, ¿no? Han cambiado mucho el mundo en eso y creo que por eso a lo mejor sigo vigente, no sé. Explicaste de maneras a lo mejor muy actuales o en conceptos muy actuales algo que no es tan actual en la definición y se llama generosidad. ¿Tijuana es generosa? Sí. ¿Tú eres un tijuanense que sí es generoso o lo estamos escuchando? Sí. Tijuana, digo, suena trillado, tantas personas que recibe Tijuana. Y me parece que el ejemplo claro, ¿no?, que hemos tenido a veces de nuestros vecinos, ¿no?, cómo se expresan o cómo rechazan o cómo ahorita desgraciadamente criminalizan a nuestros paisanos y cómo nosotros no, por más. Y a veces les digo, oye, no se enojen, que se regresen a San Diego, que paguen sus... No, pues no nos convirtamos en lo que tantos años nos quejamos de nuestros vecinos, ¿no? Seamos tan generosos como con quienes llegan todos los días de otras partes de la República. Somos tanto para el norte como para el sur un lugar de oportunidad, Salvador. Sí. Entonces, como te digo, ponte contento de que le vaya bien a más personas y esto se regresa, ¿no? Es como un círculo virtuoso de ahí. En educación de universidades, explicas que ahora estás viendo alumnos con algunos rasgos o que algunos diagnósticos o criterios diagnósticos de neurodivergencia, pero no se ha generalizado todavía en el docente mucho el que estemos dispuestos o que queramos reconocerlo. Falta mucho de ese proceso digamos, en la formación docente. Pero ¿sabes por qué, Salvador? Hay una reforma en el 2019 donde se pone a la nueva escuela mexicana como el eje rector de la educación y desgraciadamente se politizó y se dejaron por un lado las cosas muy positivas. Una de las cosas más positivas de la reforma de la nueva escuela mexicana es el promover la inclusión. Y desgraciadamente cuando hablamos de la palabra inclusión se politiza tanto el tema o nos vamos a situaciones de otra índole, ¿no? Que no nos enfocamos en pensar, a ver, la inclusión implica, en primera palabra, es que todos los alumnos estén incluidos en el proceso de aprendizaje. Sí. Entonces, tú al momento que a un alumno o alumna los separas de este proceso de aprendizaje porque es inquieto, porque no presta la atención, porque le falta una nalgada, porque el papá no atiende las recomendaciones del psicólogo. Porque se sale del salón. Porque se sale del salón. Entonces no estamos cumpliendo este propósito. Por eso es tan positivo este cambio que apenas tiene 6 años
y que creo que no ha caído, ¿no? Como la escalera, ¿no? Como el agua así, hacia todos los docentes y maestros. Hay mucha conciencia. Cada vez ser maestro es un reto mayor, Salvador, porque tienes que ser maestro, psicólogo, padre o tutor o mentor, coaching. Es decir, no le puedes pedir a un maestro que no sienta o no se compadezca de las situaciones particulares de sus alumnos. Pero creo que en este proceso donde nos estamos adaptando a promover más la inclusión y que la inclusión en algunas situaciones es más importante a veces que el conocimiento mismo de una materia, el promover seres humanos empáticos, respetuosos, incluyentes, es una virtud que las empresas ahora valoran y buscan más que un conocimiento que te da la IA, ¿no? Creo que hasta cuando lleguemos a este punto vamos a lograr este equilibrio entre temas de la neurodiversidad y los que tienen la fortuna de no tener ninguna condición y no se les dificulta el proceso de aprendizaje. Cada vez estamos analizando, bueno, yo quiero creer que es con el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevas prácticas o nuevas técnicas inclusive del proceso de aprendizaje. Y me atrevería a decir que eso último que dijiste, de que quien tiene la normalidad no del todo existe. Sí, exacto. Ahorita que estamos viendo tanto el uso de la tecnología, el desplazamiento a lo mejor de nosotros mismos, los maestros, que nuestras técnicas tienen que cambiar. Nosotros no podemos ser replicadores de información. Un alumno tiene toda la información necesaria en el Internet, ¿no? El otro día me decían, es que el niño con una deficiencia o con un trastorno motriz, ¿no? Por ejemplo, mi hijo le cuesta trabajo la motricidad fina, no puede mecanografiar, pues es que ya ni la tecleada, ahora es la dictada. Pero ¿cómo o qué otras habilidades, sobre todo las blandas, sí les transmitimos para que esas que a lo mejor de nuestra época, no digital, eran muy necesarias, ahora cuáles son más necesarias? Entonces, por ejemplo, yo diría las habilidades blandas, estamos en una creciente necesidad, ¿no? Vemos tantos cursos de liderazgo, o de coaching o de pensamiento crítico, y digo, hay cosas que pues el curso no les va a dar, pero las tenemos que promover desde que están ahí, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Entonces, deficiencias, pues hay retos más que deficiencias y creo que la tecnología nos las está poniendo, Salvador. Todos los días lo vemos, la tecnología marca, a lo mejor hay carreras que quedan sucumbidas ya porque la inteligencia artificial las está supliendo, pero seguramente hay muchas que solamente la mano del hombre y la mujer pueden manejar, ¿no? Estoy seguro de eso. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Salvador, por la invitación. Vamos a terminar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, precisamente con base en lo que en este momento contigo platicamos y cuál es y cómo es tu compromiso pues con Tijuana. Construyendo Tijuana hacia enfrente, ¿cómo te imaginas una mejor Tijuana? Gonzalo Manríquez, ¿cómo construirá una mejor Tijuana? Yo la construiría con mucho más inclusión y con mucha más empatía. No todos somos iguales, pero todos queremos llegar al mismo punto que es una mejor ciudad. Entonces, con empatía y con muchísima inclusión. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Salvador. Con esto concluimos este capítulo de Construyendo. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Gracias por darle like a nuestras publicaciones. Estamos ahí en YouTube, en Spotify, para que sean tan amables en ver el trabajo que estamos haciendo y aprender de las experiencias, del conocimiento, de la historia de estas extraordinarias personas construyendo Tijuana. Muchas gracias. Hasta luego.